noches tengan todas y todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Sin Filtro en su tercera edición, tercer programa de Sin Filtro. Verdad que estamos muy orgullosos de los logros alcanzados en números y bueno, en todas las opiniones que nos han compartido a través del canal de YouTube de la agencia BN y a través de mis redes sociales también, a través de las redes sociales de la agencia BN, bueno, porque ha tenido su llegada la cosa, ¿no? Entonces seguimos acá metiéndole muchísima gana, muchísima fuerza, eso sí, temas candentes, temas top, sin ningún tipo de tabú. Yo soy Ricardo González, hoy venimos a hablar de el Esequibo, hoy venimos a hablar de esa participación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en La Haya ante, bueno, esta corte que quiere fungir como una especie de mediador en esta controversia territorial que hay con Guyana. Recordemos también que, bueno, Venezuela realizó una suerte o una expresión popular en el referendo consultivo sobre el Esequibo. Ahí hubo un resultado que nos van a explicar el día de hoy. Hay un conjunto de preguntas de si se pierde el territorio, no se pierde el territorio, cuáles son los documentos, cuáles son los argumentos de Guyana. Para ello, bueno, no sé si decirle profesor porque lo es, pero cuando uno le dicen profe lo pone como más viejo. No, está bien, y ya basta de canas en este cuerpo, ¿verdad? No, yo soy ya de los profesores. Sí, señor. William Castillo, viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio de Finanzas. Hay que aclarar porque la gente piensa que es un programa de Cancillería, es un viceministerio del Ministerio de Finanzas. Bienvenido, de verdad, invitado especial, invitado de lujo a esta casa, William. Gracias, Ricardo, muchas gracias por invitarme a hablar. Me gusta el nombre del programa, Sin Filtro, porque sí, yo creo que un cigarrillo que se le parte el filtro. Hay que hablar Sin Filtro, y quiero felicitar a la agencia BN por este bonito estudio, la verdad que no lo conocía, y bueno, por la continuidad del trabajo periodístico de calidad que se lleva aquí. Gracias. El tema del Esequibo, o sea, creo que sigue siendo complejo por todo el elemento jurídico, por todo el elemento histórico además, y todo el background mediático que trata de tapar, ¿no?, los argumentos de Venezuela. Sí. ¿Qué ocurrió en La Haya? ¿Qué fue a hacer la presidenta encargada Delcy Rodríguez a esta instancia en torno al tema del Esequibo? Bueno, durante toda la semana pasada y ya ayer mismo, el fin de semana, comienzo de esta semana, se desarrollaron en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, una serie de audiencias orales en relación al caso Esequibo. Lo primero que hay que decir ahí, que ese es un juicio que los abogados llaman incoar, pero vamos a decir, fue presentado unilateralmente por Guyana. Venezuela no es parte de ese juicio, esa es la primera idea importante. Venezuela no es parte de un juicio, o sea, Venezuela no va... o sea, no es una de las partes contendientes, es un juicio unilateral que ya no debió ser. ¿Cómo llevamos eso un ejemplo, digamos, común? Que una persona la juzguen sin formar parte de... Sí, de claro. En un juicio siempre hay dos partes, ¿verdad? Okay. O es un acusado, un defensor, o dos litigantes, ¿no? Cuando se trata de una disputa, dos litigantes. ¿Por qué Venezuela no es parte del juicio? En primer lugar, porque la Corte Internacional de Justicia fue creada para resolver conflictos entre estados que ambos estén de acuerdo en ir a la Corte. Okay. Es decir, tú no puedes resolver un juez sin una de las partes. Okay. Entonces, Guyana, a partir del 2015, y luego con la decisión lamentable de la Secretaría General de las Naciones Unidas, que remite el caso del Acuerdo de Ginebra, lo remite a la Corte Internacional, presenta un caso para evaluar si está vigente o no el laudo arbitral. Y esa no es la discusión de Venezuela. ¿Por qué Venezuela va? Porque la gente se pregunta, bueno, pero si no somos parte del juicio, ¿por qué estamos allí? El canciller, el agente nuestro ante la Corte, el embajador Samuel Moncada, una serie de juristas muy reputados, la Procuradora General de la República, el exprocurador, o sea, un equipo de altísimo nivel. El juego de las estrellas diplomático de Venezuela. El Dream Team jurídico de Venezuela está allí. Y bueno, coronado ayer, vamos a decir, con la Rona Lacuña de ese equipo que es la presidenta encargada. Entonces, fíjate, Venezuela asiste porque la Corte lo invita a presentar sus argumentos y Venezuela no puede dejar de asistir porque aunque Venezuela no va a reconocer cualquier decisión porque no le reconoce jurisdicción a esa Corte en temas fronterizos, o sea, Venezuela pudiera ir a esa Corte a discutir cualquier otro tema, pero un tema fronterizo, nunca en la historia de Venezuela, nunca, estoy hablando de 1920, 1950, 1980, hasta ahorita, Venezuela nunca le reconoció competencia a la Corte para resolver sus problemas fronterizos. Entonces, ¿por qué asiste? Porque Venezuela tiene que poner su posición jurídica histórica. Claro. Venezuela tiene títulos
jurídico, se han conseguido nuevos documentos que fueron presentados en estas audiencias. Cada vez que se jurunga, Ricardo, la biblioteca de Washington, del Congreso de Washington, de cualquier parte que recoja documentos históricos, aparece un documento donde Venezuela sale ratificada su posición de que fue. Podríamos decir que cada polilla de una biblioteca cuenta una historia cuenta sobre el despojo que hubo de en 1899 a través de ese fraude arbitral del laudo de París, donde Venezuela no tuvo abogado, donde los abogados de Venezuela fueron estadounidenses, porque los británicos decían en ese momento que ellos no iban a discutir con indios. Así lo decían. Que ellos le dijeron a Estados Unidos que Estados Unidos debía representar a Venezuela porque ellos no iban a discutir con indios el problema del Esequibo. El Esequibo estaba habitado por indios, por cierto, claro, por indígenas, cuando llegaron los españoles. Ese era el tono de 1899 y hoy se pretende instrumentalizar este juicio para ratificar un despojo, para intentar ratificar un despojo, cosa que Venezuela no va a aceptar. Venezuela ha dicho muy claro, y ayer quedó más que claro con la intervención de la presidenta, que Venezuela solo aceptará la vía de la negociación que fue establecida en 1966 a través del Acuerdo de Ginebra. Sí, por ahí por las redes sociales yo estaba viendo que la gente, ¿sabes qué? Hay ahorita una opinión, digamos como bastante, no digo libre, digo creativa, ¿no? El que tiene una cuenta de TikTok con 500 seguidores empieza ahí a colocarse papel foil, ¿cómo se llama este papel? El metalizado, papel aluminio. Papel aluminio en la cabeza para tratar como de empezar a conspirar, ¿no? A montarse una idea y toda la cosa. Y estuve leyendo una opinión bastante extraña que decía, bueno, si Venezuela fue, entonces está legitimando la corte. Si Venezuela va, entonces está legitimando el juicio, entonces legitimando la condición, digamos, la decisión que allí se tome. Es una interpretación interesada, porque Venezuela dijo desde el primer día, acudo porque la Corte me invita a traer mis argumentos, pero no soy parte de este juicio, no le reconozco jurisdicción, este juicio nunca se debió haber producido y el resultado de este juicio, si es contrario a derecho a Venezuela, no va a ser aceptado por Venezuela. La Corte se pone yo no soy experto jurídico, pero de la lectura de los documentos de Venezuela, de las posiciones, de las distintas intervenciones que ha hecho la presidenta desde que era canciller, recuerda claro, que ella ha sido la directora de este equipo jurídico durante varios años, se ratifica que Venezuela solo aceptará la vía negociada política que está en un tratado que es el Acuerdo de Ginebra. Pero es importante porque hay una figura que se llama juicio en rebeldía, que solo escuchas una de las partes, la Corte de todas maneras decidiría. Claro. Entonces la Corte tiene una papa caliente en sus manos. Yo la verdad, ahora te hablo como ciudadano venezolano, tengo poca fe en la justicia de estos organismos internacionales. La presidenta dijo ayer que Guyana fue a este juicio después que se encontró unos yacimientos gigantescos de petróleo en el territorio de Esequibo. Vamos para allá porque me hablaste de Delcy Rodríguez como Ronald Acuña. Entonces, ¿cómo fue, digamos, ese desempeño en esos turnos al bate que tuvo ayer en el Bueno, yo creo que fue la Corte? No, realmente, de verdad, es una intervención brillante, sucinta, de unos pocos minutos, porque ahí no se puede hablar mucho tiempo, donde Venezuela, ella ratifica la posición histórica de Venezuela, la posición jurídica, ha demostrado que no existe otra manera de resolver la controversia, que ella dijo algo muy importante, Ricardo, yo quiero que los que están viendo este podcast, este programa, lo tengan. Es muy importante decir, Venezuela fue un laudo presionado bajo una amenaza de guerra de Inglaterra. Estados Unidos dice en 1899, Venezuela, como yo tengo una doctrina que se llama doctrina Monroe, claro, yo te voy a proteger. Entonces me convierto en tu protector. Resulta que los abogados estadounidenses terminaron presionados por el árbitro, que era el presidente del tribunal, que era ruso. O sea, tres imperios en ese momento, el imperio ruso, el imperio estadounidense y el naciente imperio estadounidense y el imperio, se pusieron de acuerdo para despojar a Venezuela. Para picar un territorio en el que no tenían nada que ver ninguno. Exacto. O sea, tomando decisiones. Bueno, y que estaba usurpada una parte de ella por colonos ingleses. Hay que recordar que Bolívar también ordenó el desalojo de los colonos ingleses. Bolívar una vez envió una carta, famosísima, está publicada, donde dice, le ordenó a los colonos ingleses que abandonen el margen oeste del río Esequibo, porque es territorio venezolano. Pero, ¿qué dijo la presidenta? El Acuerdo de Ginebra, hay que recordar que en 1966 el Reino Unido, que estaba a punto de darle la independencia
a Guyana, reconocen ese acuerdo que hubo una contención producto de un fraude arbitral y por eso dice, bueno, busquemos la vía diplomática. Es decir, el acuerdo de Ginebra, para explicarlo como unas pocas palabras, es el reconocimiento del fraude del laudo arbitral. Y liquida, la presidenta dijo, enterró, fue la expresión que usó, enterró el laudo arbitral, porque el Reino Unido y las entonces futuras autoridades de Guyana, que también firmaron, no solo lo firmó el Reino Unido, en el acuerdo de Ginebra está la firma de Venezuela, la firma de los representantes de Su Majestad, ¿verdad?, del Reino Unido, y la firma de los representantes políticos de lo que va a ser la futura, la siguiente. Recuerda que unos meses después de la firma del Acuerdo de Ginebra, Guyana recibe su independencia plena por parte del Reino Unido. Entonces, lo que es hoy la República Cooperativa de Guyana también firmó un acuerdo que dice que Venezuela fue despojada, que hay una contención territorial, que Venezuela tiene derecho al reclamo, pero pide una solución práctica, bilateral y negociada y pacífica. Claro. Mutuamente satisfactoria. El entendimiento de las partes es lo que está pidiendo Venezuela. Entonces, bueno, la presidenta ratificó esa posición histórica, esa posición. Aquí lo muy importante son... Permíteme un segundo para, reitero, porque a veces hay que meterle como un freno porque es mucha información. Sí, correcto. Y yo quiero que este programa sea súper pedagógico, ¿no? Parte por parte. Lo primero que se da es el laudo arbitral. Así es, 1899. Donde hay un juicio, digamos, corrupto. Así es, hay un proceso. Hay un proceso que, bueno, viola los derechos de Venezuela y determina este territorio como guyanés. Luego se da el Acuerdo de Ginebra que acaba, que elimina este juicio. Y actualmente quieren eliminar el Acuerdo de Ginebra con un plumazo de una corte. Así como reeditar lo que pasó en París en aquel entonces. Exactamente. Es una suerte de reedición en el siglo XXI de un fraude jurídico, de un fraude histórico que despojó a un pueblo de su territorio legítimo. Que antes del tema petrolero, porque trayendo el tema petrolero nos vamos hacia, bueno, la realidad actual de Venezuela, nos vamos también al tema, por ejemplo, de Hormuz, la importancia que cobra el petróleo en este momento. Pero, ¿qué había allí o qué se disputaba allí para el momento del laudo de París? ¿Cuál es la riqueza de este espacio previo al descubrimiento del petróleo? Mira, llevaré un programa a explicar cómo esto, pero yo quiero hacer... Mira lo que tengas ahí, William, por favor. Para responderte... Hazle swing por lo menos. No, yo traje 2 libros que me parecen 2 de los textos más importantes para conocer este problema. Bueno, esta es la Biblia del Esequibo para mí. Pompeyo Torrealba. Se llama A un siglo del despojo, del coronel Pompeyo Torrealba, hoy es general de la República, estuvo ahorita en La Haya. Sí, señor. Es miembro. Este es el venezolano que hay que hacerle un estatus, un reconocimiento, que más ha investigado, que desde su juventud, aquí hay fotografías increíbles de todo el trabajo que él hizo con los habitantes, con los pobladores, con los historiadores, para recopilar este libro, que es una joya y que yo invito, ahora que tenemos un ministro de Cultura editor, sí, señor, a que se reedite este libro, porque debería estar en todas las bibliotecas del país, en todos los espacios educativos del país. Y que se haga una edición escolar breve, ¿no? Como aquellos Rius para principiantes. Así es. Que se haga a un siglo del despojo digamos, para niños ilustrados. Entonces, un poco, y este otro libro, que es un libro maravilloso, Orinoco, 3 momentos en la controversia de límites con Guyana, lo escribe un gran venezolano y un gran literato, Enrique Bernardo Núñez, escribe este libro. Este es un libro extraordinario, Ricardo, yo te lo voy a obsequiar, te lo voy a dejar aquí. Por favor, primer libro que regalan acá. Mira, te lo voy a obsequiar, te lo voy a dejar aquí. Aquí ha estado José Ignacio Guarino, ha estado el señor, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, así de pichirre son, y ninguno ha traído un libro. ¿Cómo se llama? Terán, José Alejandro Terán. Ni José Alejandro Terán ni José Ignacio Guarino trajeron un libro para acá. Gracias, William. Me vas a colocar ahí una... Claro, no, porque este es el único que tengo. No, pero este libro se consigue en las librerías. Es muy barato, no voy a decir el precio aquí porque no nos vamos a meter en estos temas ahorita. Pero es baratísimo. O sea, no te cuesta lo que te cuesta un chocolate, un dulce en cualquier panadería. Entonces, este libro es maravilloso porque él aquí cuenta en una crónica histórica y fabulada. Por eso parece una novela. Tú estuvieras viendo la película. Todas las negociaciones que hubo entre 1834 y 1899. Todas las negociaciones entre el Reino Unido y cómo el Reino Unido durante 70 años le dijo a Venezuela, si tienes razón, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a seguirnos reuniendo. Venía otro ministro de Relaciones Exteriores, otro gobierno cambiaba ya, vamos a reunirnos, tienes razón, si es verdad, nosotros le robamos. O sea, 70 años vacilando a Venezuela.
Y a finales de siglo, primero Guzmán Blanco hace una reclamación muy fuerte, ya por ahí por 1870, y a finales de siglo ya estaba a punto de triunfar la Revolución Libertadora, venía Castro, que era un nacionalista, y el presidente Cleveland, el presidente de Estados Unidos, dice, mire, vamos a resolver esto, porque el Reino Unido había amenazado a Venezuela, que si tomaba posición del territorio le iba a invadir otra vez. Claro. Entonces Cleveland dice, no, aquí hay una doctrina Monroe, América para los americanos, nosotros no vamos a permitir otra potencia, Venezuela, yo te voy a representar. Y Venezuela, quizás ingenuamente, un país, 70 años de conflictos internos, debilitado, caudillos por todos lados, guerras intestinas, pobreza, Venezuela acepta la representación de Estados Unidos. Y ahí viene lo que después se va a conocer como el fraude arbitral, que es una colusión entre los tres países para despojar a Venezuela. Pero ¿por qué Venezuela dice? Venezuela firmó eso. Y entonces, ¿cómo se llega a la denuncia del fraude? Bueno, porque en 1949 muere uno de los abogados estadounidenses, que es el señor Maye Prevost, y él había dejado un documento, dice, solo se puede leer este documento a mi muerte. Él escribe, después que termina el laudo arbitral, él escribe sus memorias y dice, esto solo sobre Venezuela solo se puede leer cuando muera. Él muere en 1949, sus herederos destapan y publican el memorándum Maye Prevost, y ahí él cuenta cómo fue despojada Venezuela. O sea, ya... Él había sido abogado de Estados Unidos. El abogado de Estados Unidos, él dice, mira, esto fue lo que le hicieron a Venezuela. El diablo. Entonces Venezuela dice, estamos a mitad del siglo de Venezuela, dice, hubo un fraude, yo vuelvo a Naciones Unidas para reclamar. ¿Ves? Y ahí es que se llega a Ginebra. Desde 1950, Pérez Jiménez, los gobiernos democráticos empiezan a reclamar esto, y en los años 60 recuerda que estaba la famosa descolonización, y la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas acepta el reclamo de Venezuela, y esto termina en el Acuerdo de Ginebra, o sea, en el reconocimiento de que Venezuela fue despojada, pero que había pasado un siglo, y entonces las dos partes se tenían que poner amistosamente de acuerdo para buscar una solución, y en eso estamos todavía. Esta, digamos, posición que adopta Delcy Rodríguez en torno al tema, porque hay gente que dice, bueno, pero vámonos otra vez al tema de movilizar tropas, que vamos a apelar a la fuerza militar, que vamos a... hay un montón de gente que como dicen los valientes del teclado, ¿no? Pero Delcy está apostando al tema de la diplomacia. Así es. Digamos, ¿cuáles son los términos que estaría planteando Delcy Rodríguez dentro de un posible acuerdo con Guyana? Bueno. ¿Está eso en tablero? ¿Ya se ha discutido? ¿Ha salido por los medios? ¿Lo han filtrado? ¿Qué sabe William Castillo? Yo no soy del equipo asesor de Delcy Rodríguez. Pero eres investigador de medios. No, yo las investigaciones que yo he hecho por mi cuenta de este tema, mira, el acuerdo de Ginebra es muy claro. Y eso, ya que estamos en el programa Sin Filtro, digámonos con claridad al país. El acuerdo dice, y nosotros estamos diciendo, Delcy Rodríguez está apelando a la diplomacia porque es la posición histórica de Venezuela. Exacto. No solo no es de la Revolución Bolivariana. De ella o de la Revolución Bolivariana. No, es de más de un siglo ha sido la posición de Venezuela sobre el tema del Esequibo. Un acuerdo bilateral. ¿Qué dice literalmente el acuerdo? Dice, solución pacífica, bilateral, entre las partes, pues, sin terceros. Práctica, esta palabra es muy importante, y mutuamente satisfactoria, fíjate. Práctica, ahora te interpreto como ciudadano, no soy jurista, como ciudadano. ¿Qué es una solución práctica? Mira, pongámonos de acuerdo y tenemos una línea. Hay que tener una nueva línea. Claro. Porque si no, no hay solución nunca. Claro. No, y una negociación. Práctica. Y en una negociación, una parte gana y la otra también, pero una parte pierde y la otra también. Así Esa es la otra. Entonces, así son todas las negociaciones. Valga tu acotación, porque eso es lo mismo que está pasando hoy en las negociaciones que tenemos con la potencia agresora de Venezuela. Pero, entonces, práctica mutuamente satisfactoria y política. No hay solución judicial, es decir, no hay solución ganar-perder. Por eso ya dijo, aquí no va a haber ganadores ni perdedores. Aquí tiene que haber un acuerdo, y terminó sus extraordinarias palabras diciendo, Venezuela le vuelve a tender la mano a Guyana para que nos sentemos, para que volvamos a la diplomacia y para que construyamos una salida que nos beneficie a ambos pueblos. Porque Venezuela no tiene nada contra el pueblo guyanés. Muy por el contrario, los herederos y que viven en ese territorio, que son una minoría, son una absoluta minoría, Guyana realmente es
es un hecho tan histórico que Guyana, Georgetown gobierna de Georgetown hacia el este, claro, pero hacia el Esequibo no tiene prácticamente nada. Y ahí Venezuela incluso ha hecho operativos de sedulación, hay gente que viene a curarse las enfermedades a Venezuela, viene a comprar a Venezuela, son los herederos de los habitantes amerindios, los habitantes originales de esa tierra, y también parte de la población guyanesa que vive ahí. ¿Y por qué, por ejemplo, porque la gente siempre dice, mire, ¿y por qué de repente Venezuela no patrulla con militares esa zona? ¿Qué ocurre? Ajá, porque no se puede. Ajá. Okay. Porque Venezuela es respetuoso del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra, vamos a decir... Es por una posición de respeto al derecho internacional. No, y por lo que está escrito en el Acuerdo de Ginebra. Okay. ¿Por qué? Yo no me voy... O sea, uno no puede vivir viendo por el retrovisor. Lo que se hizo en 1966, algunos hoy considerarán bueno, otros lo considerarán regular, otros lo consideran malo. Yo respeto las opiniones, pero el Acuerdo de Ginebra dice algo que Venezuela siempre ha respetado. Dice, mientras se resuelve la controversia, ¿ves? La contención es la palabra que usa. La contención es que estamos peleando por algo. Claro. Somos contendientes. Mientras se resuelve la contención, la solución práctica en el terreno, el gobierno que heredó la Guyana, la República Cooperativa, administrará el territorio. Okay. Por lo tanto, nosotros no podemos actuar en el territorio. ¿Ves? Es decir, que el acuerdo que determina la nulidad del juicio fraudulento estipula que Guyana, pero dice algo muy importante que se olvida. Dice, pero eso no le da derechos de soberanía. Ok. Porque hay una contención. ¿Cómo entendemos la soberanía en ese caso? Claro, como si fuese su territorio. Okay. Guyana habla como si fuese su territorio. No, hermano. En lo que tú firmaste en 1976 dice que tú vas a administrar el territorio. Venezuela ha respetado eso. Se puso un punto en la isla de Anacoco, donde hay un punto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros tenemos, podemos ver el territorio, podemos tener presencia militar en la isla de Anacoco, porque se partió la isla de Anacoco para dejar que las dos partes tuvieran presencia ahí. El resto del territorio, 154.000 kilómetros. Está bajo administración política de Guyana, pero no soberanía guyanesa, porque el territorio está en discusión. Es como que ellos tienen el terreno en custodia, más no tienen el título de propiedad. Exactamente. Es que así es que hay que explicarlo, profesor, así mismo, vale, sin filtro, Gustavo. Sí, porque es que entonces si uno le mete mucha jurisprudencia a esto, respeto, yo no soy abogado, respeto mucho a la abogada, y además hoy tenemos unos extraordinarios abogados. Sí, señor. Yo invito a la gente, porque eso está publicado, todas las intervenciones, incluso verlas de Guyana. Yo invito a la gente que entre a la página de la Corte Internacional de Justicia, está en español, está en 7 idiomas, todas las audiencias, y vea, y en vez, como dicen por ahí ahora en los memes, en vez de ver Netflix, póngase una noche a ver, son cortas, por cierto, tampoco es que duran horas, las intervenciones de Guyana, para que tú veas la pobreza de los argumentos de Guyana, cómo está tratando de politizar este caso, victimizándose, lleva más de un siglo victimizándose. ¿Cuáles son los argumentos de Guyana allí? No, Guyana simplemente dice que Venezuela firmó el laudo, y como lo firmó, eso vale. Claro. O sea, para ellos no existe apelarse el al Acuerdo fraude, de Ginebra. O sea, para ellos no existe el Acuerdo de Ginebra, y entonces dice que Venezuela los quiere invadir, que hicimos un referéndum ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal si está en la Constitución hace un referéndum? Que nosotros elegimos unas falsas autoridades. Incluso la presidenta bromeaba en su estilo, diciendo que ahora Guyana está preocupada de cómo se viste ella. Porque como sale en todas partes con un mapa de Venezuela, entonces Guyana le acaba de pedir a la Corte, eso lo dijo la presidenta ayer, que ordene a Venezuela borrar sus libros de historia. Sí, es una locura. Borrar sus documentos. Eliminar los documentos. Eliminar los mapas. O sea, eso nunca existió. Entonces, porque ellos no tienen un solo documento que diga que ese territorio es de ellos o que pueda probar. Todos los documentos, repito. Y aquí falta un elemento que no se dice mucho en los medios, Ricardo. Venezuela ha pedido documentos al Reino Unido y el Reino Unido no los quiere entregar. Porque la historia está en la biblioteca del Foreign Office del Reino Unido. Ahí está la historia completa del despojo, porque ellos eran la potencia. O sea, hay una intervención de Moncada en la Asamblea Nacional donde él echa el cuento del grupo de investigadores de Venezuela, ¿no? Que se han tenido que meter en las bibliotecas a sacar libros antiquísimos entre el polvo y todo esto, para poder, dar pues con las pruebas jurídicas de que el territorio es venezolano. Así es. Y es que por todas partes hay pruebas. Mira, Ricardo, te lo voy a decir porque me ocurrió. No lo traje aquí porque vengo de la oficina. Yo conseguí un libro en una librería de Caracas, no lo voy a hacer promoción aquí, pero que tiene libros muy viejos. Por casualidad, un día allí consigo un libro de un explorador. ¿Sabes que ellos mandaban esos exploradores? Claro. Realmente lo que iban era a ver cuánta riqueza había.
Bueno, ese explorador inglés escribe un libro y publica un mapa. La edición original de esa que estaba en esa librería venezolana metida en un rincón, yo lo conseguí, trae lo que traen todos los mapas, trae el territorio del Esequibo como parte de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, por donde te metas, claro, en Estados Unidos, en el Reino Unido, van a aparecer, de Guyana no se va a hablar, ni va a aparecer un título de propiedad o que España le hubiese vendido ese territorio. Recuerda que España le vendió otra parte, primero a Holanda, después de una guerra, por cierto, fue un botín de guerra, que es la parte del río Esequibo hacia el este. Pero por eso decimos nosotros, la frontera que fijaron Holanda y España después de esa guerra fue el río Esequibo. Por eso decimos nosotros, al oeste del Esequibo todo es venezolano, al este del Esequibo era holandés, y Holanda se lo termina vendiendo al Reino Unido después de otra guerra. Porque es que todo esto es herencia del imperialismo y el colonialismo de los siglos XVII, XVIII y XIX en que vivió el mundo. Y Venezuela fue víctima de ese colonialismo. En medio de toda esta controversia, digamos, o en medio de todo este, digamos, caldeo jurídico internacional, ¿qué mensaje le manda Delcy Rodríguez al pueblo de Venezuela? ¿Qué posición marca ella en el contexto y además en el contexto político actual? Mire, yo creo que las palabras de Delcy Rodríguez, de verdad, su mensaje es de unión nacional. Okay. Yo creo que este es el momento, si hay un tema. Así, yo creo que hay dos grandes temas que deben unir al país. Uno ya se demostró en la peregrinación contra las sanciones. Hay un sentimiento nacional, más del 90% dicen las encuestas, que hoy reconocen las sanciones y reconocen la necesidad de que el país se una para pedir el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales. Ese es un tema. El otro gran tema que debe unir del país es la defensa del Esequibo. Nosotros tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros, porque si un presidente hizo más, si un presidente hizo menos, porque lo que pasó, pasó. Pero hay una verdad histórica, y en eso fueron consistentes los gobiernos de la Cuarta y han sido consistentes los gobiernos de la Quinta República y la Revolución Bolivariana. El Acuerdo de Ginebra es la única salida y debemos estar todos detrás. Es muy lamentable. Y ese territorio es de todos, además. Y ese territorio es para todo nuestro país, para toda la nación. Entonces, es lamentable que, bueno, en esa manipulación ahora de los algoritmos, en las redes, decía hoy una cuenta que yo invito a seguir en X, y ellos tienen en varias redes sociales, mi mapa del Esequibo tiene el territorio, mi mapa de Venezuela contiene el territorio Esequibo, y ellos decían que es lamentable de que haya opiniones de venezolanos que opinan más como guyaneses que como venezolanos, lamentablemente, claro. Pero yo creo que es un sector pequeño, así que yo creo que este es otro tema que nos convoca, las medidas coercitivas, la economía, la convivencia y la defensa del territorio Esequibo son grandes temas sobre el cual debería haber un consenso nacional. Hubo gente muy ardida de la participación de Delcy Rodríguez en esta corte por el simple hecho de, digamos, ser una representante internacional del Estado venezolano. ¿Tiene Delcy las capacidades, digamos, la potestad, el poder o lo que le corresponde según la Constitución para ejercer esta vocería? Bueno, Delcy Rodríguez es presidenta encargada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que interpretó las consecuencias de la agresión militar del 3 de enero y el secuestro del presidente. Es una situación excepcional. Obviamente ninguna constitución puede decir, si a usted le secuestra a su presidente, esto es lo que... No. Si secuestran al presidente, hagan un enroque, como dicen en el ajedrez. Exactamente. No, eso no existe en ninguna constitución del mundo. Las constituciones todas del mundo dicen lo siguiente: un presidente puede fallecer en ejercicio, puede tener una enfermedad que lo incapacite o puede renunciar. Si existe la incapacidad, la falta permanente por fallecimiento y por renuncia. O la renuncia. Esas en todas las constituciones del mundo. Eso, claro. No existe la del secuestro. Entonces, claro, una vez que secuestrado el presidente Nicolás Maduro, el TCJ a las 48 horas interpreta la situación y dice, en función de esta situación, lo que precede, respetando el principio constitucional, es que la vicepresidenta ejecutiva asuma la presidencia encargada, y así dice el decreto y la decisión del TCJ. Entonces, Delcy Rodríguez tiene total legitimidad porque se la da la interpretación que hace la Sala Constitucional de la situación planteada después de la agresión criminal del 3 de enero. Así que ella es la presidenta legítima de Venezuela, está siendo reconocida por más países, Estados Unidos ya la reconoció. Pero aún si no la reconocieran los países, lo más importante es que la reconoce nuestra Constitución y nuestras leyes, y por lo tanto ella está en representación de todo el pueblo de Venezuela.
Ahí aprovechando el tema de el laudo, perdón, de la corte y la participación de Delcy, de repente se metió como varias perlitas ahí a nivel internacional, ¿no? La primera fue la declaración del señor Guterres de la Organización de Naciones Unidas diciendo que en Venezuela hubo complicidad durante la operación contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué apreciación le das tú a esa posición de Guterres de la ONU? No, creo que es una opinión individual de él. Es una opinión personal de un nefasto secretario general de la ONU que no movió un dedo para parar la matanza de 22.000 niños en Gaza, 22.000 y más de 80.000 personas, de un incapaz que no pudo evitar la agresión contra Irán, que no mete su nariz en ningún conflicto donde estén sufriendo los pueblos, pero le encanta hablar a favor de los poderosos. Esa declaración insidiosa, nefasta, buscando dividir a Venezuela, buscando crear una... Fíjate que lo que él trata de hacer es deslegitimar precisamente a las autoridades legítimas de nuestro país. Entonces es una cosa nefasta. Creo que ha sido muy contundente el comunicado de la Cancillería nuestra, donde lo invita a callarse la boca respetuosamente, a atender los graves problemas que no atiende en el uso de su cargo, a trabajar por la paz, la convivencia, el derecho internacional y a dejar de ser un comentarista político insidioso, difamante contra el Estado venezolano. Oye, y recuerdo que Guterres no dijo absolutamente nada sobre las masacres en Altamar, ¿no? Y sobre, o sea, temas que tienen que ver con Mira, el respeto a la vida. Tú sabes lo que decía el portavoz de Gutiérrez cuando... Bueno, y todavía siguen matando gente, esto no ha parado. Sí, claro, en el Pacífico siguen bombardeando lanchas. Hay más de 130 muertos ya. Llamamos a las partes. Sus comunicados siempre... Llamamos a las partes ¿cuáles partes? Había una sola parte que estaba matando gente. Hace falta que lo diga. Había una sola parte matando, bombardeando y además se enorgullecen de matar gente. Sean delincuentes o no. Porque mira, el presidente Petro, que tiene sus loqueteras de vez en cuando, pero dijo una cosa importante en esos días y dijo, mira, aún si fueran esos campesinos o esas personas, esos ciudadanos que iban ahí, aún si fueran delincuentes, contrabandistas, no, por eso no existe pena de muerte. Claro, una ejecución sin... Tienes que meterlos presos, aunque sean 20 años, 30 años, meterlos presos. Pero bueno, volviendo a ese tema, entonces un señor que no se mete en ningún problema que afecta a los países, a los pueblos del mundo, ahora viene a lanzar esta perla para tratar de deslegitimar, que es lo que está buscando, al gobierno venezolano. Una cosa vergonzosa, lastimosa, y que tiene que recibir el repudio de todos los venezolanos y venezolanas. Seguramente nos van a decir por allí que ustedes metiéndose en el trabajo de la ONU, el trabajo de la ONU es luchar por el respeto a la vida. O sea, si él quiere hacer el trabajo de opinador político, que por lo menos es una de las cosas que yo he hecho durante mucho tiempo, yo tengo que hacer el trabajo de él, William, que está haciendo el trabajo de denunciar, lo que pasa es que denunciar una violación. Él ya está adelantándose porque ya se vence su periodo. Le toca el retiro. Se va a retirar infamemente. El periodo más lamentable para el multilateralismo y para el derecho internacional ha sido la gestión de Antonio Guterres, y se despide de esta forma triste e infame, lamentable. O sea, ayer también se coló, digamos, la perla, ¿no?, del señor Donald Trump, nuevamente planteando a Venezuela como un Estado 51 de los Estados Unidos. ¿Cómo analiza William Castillo esa posición? Delcy Rodríguez fue también bastante... Así es, por eso, primero un comentario a la respuesta. Creo que la respuesta de la presidenta fue muy respetuosa y elegante y contundente. Eso no está planteado. Nunca se planteará en Venezuela. Venezuela es un país orgullosa de su historia, orgullosa de su soberanía. Fuimos héroes, porque este pueblo dio su sangre para liberar otros pueblos. Venezuela fue pionera de la liberación de nuestros pueblos, junto con los demás pueblos, los indígenas, los esclavos libertos, incluso los europeos que vinieron a luchar en Venezuela, porque aquí corrió mucha sangre europea. También murieron en Carabobo y en la campaña del sur. Murieron ciudadanos de Estados Unidos, murieron ciudadanos españoles, murieron ciudadanos ingleses, ciudadanos que vinieron a acompañar el proceso de liberación de Venezuela, además de peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, llaneros, indios. Entonces, Venezuela es un país orgulloso de su historia, de su soberanía, y por supuesto la única agenda posible entre Estados Unidos y Venezuela es la agenda actual. Agenda comercial. Cooperación, comercio, energía
y la agenda política, porque recuerda que nosotros estamos en una negociación también para la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la diputada y lideresa Cilia Flores, ¿verdad? Esposa del presidente. Entonces, esa es parte de la agenda, por supuesto, se lleva su tratamiento, no nos vamos a referir a eso porque eso es alta política de Estado y no me corresponde a mí opinar sobre eso, pero es evidente que eso forma parte de la negociación, pero ella ha dicho, cooperación, buenas relaciones diplomáticas, recuperemos la normalidad de nuestras relaciones, el respeto, y va a ser mutuamente beneficioso. Ahora mi comentario personal, mira, Trump está en un problema político muy serio, está muy mal en las encuestas. Yo creo que algunos de sus asesores lo están asesorando creyendo que diciendo esas cosas de Venezuela, él gana puntos en las elecciones. Claro. Puede ser que gane algunos puntos en la Florida y gane algunos puntos en Texas y en algunos estados donde hay una población y un interés particular sobre Venezuela. Pero yo le voy a decir una cosa, no le va a bastar con Venezuela. Porque es lo único que Trump puede presentarle al Estado estadounidense como una victoria. Fracasó en Irán, está fracasando en Ucrania, es un desastre su política comercial. Sí, es posible que busque ojalá que no sea lo que pase, pero es posible que busque una agresión a Cuba para tratar de atinarse una victoria política. Así es, cerca de noviembre. Entonces es lamentable que así se mueva la geopolítica. Pero yo digo, nosotros los venezolanos, yo ni comento esas cosas, ¿sabes por qué? Obviamente hay que estar informado y escuchar la respuesta de nuestras autoridades. Pero yo creo que el problema nuestro está en Venezuela. ¿Sabes qué sería sabroso? Digo, en el sentido periodístico, me pregunto yo, ¿por qué los periodistas de oposición no le preguntan a los voceros, entiéndase Juan Pablo Bonipa, que andaba dando tumbos, andaba de turismo ahorita, a la señora María Corina Machado, por ejemplo, no le preguntan la posición de ellos sobre la anexión del Estado 51 a Venezuela eso, como Estado 51 a los Estados Unidos? No le preguntan eso, no le hacen preguntas de fondo sobre el Esequibo, nunca le preguntaron sobre las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, cuando le preguntaban era para decir, ¿verdad que hay que aplicarle medidas coercitivas a Nicolás Maduro? Claro. Aunque cayera la producción de PDVSA 87% en 7 años. O el ingreso en divisas del país cayera 98% en 7 años por el bloqueo. Ellos nunca van a hablar de eso, nunca hablan de la nación, de la patria, no les duele la patria. Y bueno, hay un cierto periodismo, o pseudo periodismo, o vamos a decir común, del sector de la comunicación que acompaña esas estrategias del engaño. Pero yo creo que la verdad siempre va a salir a flote. Yo creo que eso se va a caer por su propio peso. Entonces yo en lo personal, repito, una declaración un poco escandalosa, no le doy mucha importancia a esas declaraciones, me parece que es parte del juego electoral en Estados Unidos. Sí, por ahí también andaba la misma señora Machado diciendo, no, voy a regresar a Venezuela pronto, tiene como 8 semanas en eso. Pero dijo algo muy, muy particular, me pareció muy extraño que dijera que ella es quien marca la agenda sobre Marco Rubio. Siente dentro del análisis William Castillo que existe ese power, digamos, que existe esa pegada o ¿qué hay detrás de esa declaración? Mira, si yo tuviera que creer entre la declaración de Trump de que se va a anexar Venezuela y la de María Corina Machado, creo que te creería más la de Trump. O sea, creo que estamos más cerca de que Trump decida eso o intente eso, a que sea creíble que este señor no marca nada. Está fuera de juego en Estados Unidos. Por supuesto, ojo, yo no estoy aquí. Tiene peso económico, tiene lobbies poderosos que la apoyan, tiene el lobby sionista, tiene el lobby de la guerra, que les encantaría una guerra en Venezuela, apoyándole. Tiene plata detrás, tiene patrocinantes, padrinos, capos políticos y económicos detrás de ella. De esta manera, y tiene un espacio mediático que quieren legitimarla. Pero en la práctica real no está jugando ningún juego. Sí, y hay un artículo interesante en CNN, lo digo como una opinión de Ricardo González, ¿no? Que sería interesante que leyeran, que dice: María Corina Machado no formó parte del plan de Estados Unidos para una Venezuela post-Maduro, según las fuentes cataríes. Esto lo dice CNN, es decir, que la dejaron por fuera. Así es, como la guayabera. Y es que no tienen... ¿Pero por qué la dejan por fuera? Mira, Trump es un pragmático. No produjiste ningún resultado en Venezuela. Claro. La oposición tiene 26 años engañando a Estados Unidos diciendo, ya los tenemos listos. En estas elecciones sí ganamos. Ahora sí cae Chávez. Ahora sí cae Maduro, el golpe de petróleo. Ahora sí cae esto. Y bastante plata que les dieron para hacer todo. Y han vivido
más de un cuarto de siglo de dinero de Estados Unidos, de Europa y de Venezuela, porque con el bloqueo también se financió el interinato, los falsos embajadores, el falso Banco Central, la falsa Junta Directa de PDVSA. Todos esos señores vivieron a cuerpo de rey del dinero bloqueado de Venezuela. Y vamos a ser capitalistas un segundo, ¿no? Lo digo jugando a ser el abogado del diablo. ¿Qué cantidad de plata perdieron los inversionistas estadounidenses que quedaron fuera del negocio petrolero durante todos los años de máximo bloqueo, ¿no? Así es, exactamente. Porque ellos también ganan un profit de la comercialización. No, totalmente. Es que mira, el sector petrolero, por ejemplo, en Texas, que es un estado, ahí además ahí hay intereses venezolanos, están las refinerías venezolanas. Ellos le dijeron, en su primera presidencia de Donald Trump, le dijeron, mire, lo que usted está haciendo con las sanciones, y eso la ratificó la declaración del CEO de Halliburton, famosa declaración de hace unas semanas cuando estaban en la Casa Blanca, y Trump le preguntó, pero ¿te fuiste de Venezuela sí en 2019? ¿Por qué te fuiste? Y dijo, no, me fui porque usted no ordenó que no fuéramos. Ese sector le dijo siempre, desde Obama, pero sobre todo desde la primera presidencia de Trump, le dijeron, lo que usted está haciendo con las sanciones es sacando a las empresas de Estados Unidos de Venezuela y le está abriendo el camino a nuestros adversarios geopolíticos. Porque Venezuela, Ricardo, y ahora que la preguntas, voy a aprovechar aquí para mostrarlo, que este es un gráfico que tenemos en el observatorio que demuestra cuánto petróleo le vendía Venezuela a Estados Unidos antes de las sanciones y cuánto le vendimos después de las sanciones. Déjame ver que nomás que todos los pokés así. Sí, es relajado bastante, uno puede buscar allí. Lo bueno también es la inteligencia artificial. Hay que actualizarse allí, William, por favor. No, es que esto yo lo llevo para los programas. Porque... No, y me ha funcionado, ¿viste? La otra vez tuve un entrevistado acá, un experto petrolero, un profesor de petróleo, a quien, bueno, le mando un saludo grande y este fue el mismo gráfico que mostré, que lo mostró Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional, ¿no? Exactamente. Estas son las ventas de petróleo, exportaciones de crudo y derivados de Venezuela a Estados Unidos desde el 2014. O sea, este es el gobierno de Nicolás Maduro, mira. Con bloqueo, empieza el bloqueo. 600.000, 700.000 barriles diarios, 800.000, 600 cae, sube, 800, 700. Es decir, durante los primeros años del gobierno de Nicolás Maduro le vendimos un promedio de 700.000 barriles diarios a Estados Unidos. Nuestro socio comercial histórico. Si tú corres este gráfico, 1990, 1980, siempre fue así. Claro. Estados Unidos fue el principal socio comercial. Claro. Y ni la cuarta ni la quinta, repito, para usar el término popular, se han negado. Y eso lo determina la distancia, o sea, la posición geográfica, el tipo de fábrica, el tipo de crudo. También, y la impronta, obviamente, de Estados Unidos en la industria petrolera. Claro. Estados Unidos es el que crea la industria petrolera en Venezuela. Recordemos las novelas, la literatura, Oficina Número 1, Casas Muertas, toda la literatura, Mene, de Ramón Díaz, toda la literatura que dio cuenta de la llegada de la industria petrolera de Estados Unidos a Venezuela por razones obvias, porque estaba aquí. Y además porque no se habían descubierto los yacimientos tan grandes en el Oriente Medio. Estamos hablando comienzo del siglo pasado. ¿Cuándo llega a cero las ventas de Venezuela? Con Trump. O sea, fue Trump el que sacó a las empresas de Estados Unidos del mercado venezolano. Gracias a Guaidó, también hay que decirlo, ¿no? Gracias a Guaidó. Gracias interinato. Tremenda hazaña del interinato. Sí, tremenda logro económico del interinato. Aquí aparece la licencia de Biden de Chevron. Claro. Y empieza a recuperarse. Aquí está la estrategia antibloqueo de Venezuela. Cae aquí con el embargo de enero. Claro. De diciembre, perdón, la captura de los barcos, y ahora se está recuperando otra vez. Permíteme agregar ahí al mapa, William, que no lo pillé allí, pero si se ve la gráfica más detallada, hay un argumento que utiliza la oposición de decir que el petróleo o la producción y exportación de petróleo fue cayendo desde el año 2015, ¿no? Que cayó de 4 millones, creo, 300 a 3 millones 900. Es verdad. Pero ese fue el año y hay que recordarlo porque siempre dicen, no, empezó a caer en el 2015 y no había sanciones. Claro, pero había un decreto de Obama como amenaza inusual, ¿no? A los Estados Unidos, y comenzó todo el tema de la presión de la marca Venezuela como, país criminal, estado forajido, etcétera. Ese es un elemento. El otro elemento, porque ese argumento no es falso, lo que pasa es que ellos no te echan el cuento completo. Y si uno quiere hacer pedagogía política y uno quiere que el pueblo venezolano se informe, tiene que echar el cuento completo. Había empezado las sanciones que ya impactaron a PDVSA desde el principio, pero hubo otro factor. Mira, aquí está el gráfico de la caída de la producción petrolera de Venezuela desde el 2015. Okay. En 2015 producíamos 2.300.000 y llegamos a producir, gracias al bloqueo, 490
en junio del 2020, plena pandemia. Claro. Es verdad que durante 2015, 2016, todavía no, digamos, no estaba el esquema sancionatorio duro contra PDVSA. Pero ¿qué pasó en el mundo? Todos los países cayeron en 2 años. ¿Te acuerdas de que no, el llegada del fracking? El fracking. Y la guerra en Siria también. Que, así es, pero, claro, pero sobre el todo... Estado Islámico estaba sobre saca todo el saca fracking, petróleo. El descubrimiento, digamos, el desarrollo masivo del fracking en Estados Unidos generó una caída de la producción en el mundo. Claro. Si uno ve año 2015-2016, Brasil, los países de Oriente que producen, todos cayeron. En 2017 empieza una recuperación mundial del precio y el único país que no se recupera, ¿cuál es? Venezuela. ¿Por qué? Porque el 2017 empieza las sanciones de Trump contra PDVSA. Entonces hay que contar la historia completa, hay que echar el cuento completo. Nadie está diciendo que la industria petrolera de Venezuela bajo la razón no ha tenido problemas. Mira, basta decir, sin filtro, ¿verdad? Hemos tenido varios presidentes de PDVSA corruptos, están varios presos, presidentes de PDVSA y ministros de... Ha habido, por supuesto, derroche, hubo robo, y eso también hay que aclarárselo al país en algún momento y tiene que salir toda la historia completa. Claro. Pero nunca la industria petrolera de Venezuela hubiese caído por el esfuerzo de sus trabajadores si no hubiese existido las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo de Citgo, el bloqueo de nuestros tanqueros, el bloqueo de ventas del petróleo venezolano en Estados Unidos y en el mundo. Mira, y eso fueron las sanciones. Y hay que también la gente que dice, no, es que fue la incapacidad. Digo, mira, más bien hay que hacerle una estatua a los trabajadores de PDVSA que dice, es que pegaban las cosas con chicle, pegaban las cosas, pero si estábamos bloqueados, ¿de dónde Carrizo lo va a decir? ¿De dónde carajo sacábamos los repuestos? Así y además los repuestos son de patentes estadounidenses. Mira, o de empresas europeas. ¿Quiénes dicen eso? No solamente son unos mentirosos, son unos canallas. Hay que hacer una estatua por la calle del medio al MacGyver de PDVSA y al MacGyver de Corpoelec. Hay que hacerle porque si lograron mantener el servicio funcionando, así o el es, sistema funcionando con todas las dificultades, hermano, mira, beatificado pues. Así es, y quienes dicen eso no son los mentirosos y canallas, desprecian a los venezolanos, porque PDVSA trabaja gente de todos los colores políticos. No creas que los miles de trabajadores de PDVSA son todos. Yo creo que la mayoría, bueno, favorables, pero también hay gente independiente, pero hacen su trabajo y lo hacen bien y lo hacen con un gran esfuerzo y enfrentaron el bloqueo. Y PDVSA ha introducido innovaciones tecnológicas en el bloqueo precisamente para resolver problemas que antes los resolvía a billetazo. Pero también lo hizo Corpoelec, como dices tú, también lo ha hecho Sidor. Porque entonces hablamos también de todas las empresas públicas, como si todas las empresas públicas, los trabajadores ahí no están trabajando. Claro. Yo sé que hay empresas públicas que tienen dificultades, que a lo mejor, bueno, fue un error, cómo se gestionó. Pero los trabajadores se las han jugado todas. Pero los trabajadores de nuestras principales industrias han hecho un gran esfuerzo. Y los que se quedaron, porque muchos se fueron y tenían derecho a irse porque el bloqueo afectó su nivel de vida. Y yo no critico a ningún ingeniero que se haya ido de PDVSA a buscar un mejor destino en otro país. Pero los que se quedaron, se tragaron las verdes. Y hoy tienen derecho a ser reivindicados todos y a ser respetados y valorados por este país porque se quedaron a defender una industria que es de todos y que le produce bienestar a todo el país. William, tema sensible, las últimas semanas hubo un par de sujetos, digamos, muy virales que no son políticos, no son periodistas, no son... que han tratado de sembrar la idea de que en Venezuela hubo traición. ¿Qué piensa William Castillo de eso? Bueno, ya debemos estar terminando, pero habría que empezar el trabajo otra vez. Mira, la verdad que yo te digo, uno puede quejarse de las canalladas internacionales o de la incomprensión de ciertos sectores del proceso, pero aceptar las canalladas externas, sobre todo por una razón, no hay, Ricardo, no se ha presentado. Hay videos todos los días de extranjeritos que los trataron aquí como si fuesen la gran vaina, era un twitterito por debajo del promedio, y se quiere presentar como unos grandes revolucionarios, como si saben todo de la historia de Venezuela. Una farsa completa, y bueno, peor lo que se han desviado del camino de la revolución. Pero no han presentado en todos esos videos y toda esa lloradera constante que tienen en las redes sociales y toda esa campaña de guerra sucia una sola evidencia de eso. Es pura narrativa, 100% narrativa. Que si me lo dijo un comandante, que si me lo dijo un sargento, que si me lo dijo alguien de Miraflores. ¿Ven los videos? No hay fuente. No solo que no hay fuente. ¿Dónde están las pruebas de que eso pasó? ¿Dónde está? Yo digo, el que acusa tiene lo que se llama la carga de la prueba.
el acusado no tiene que decirlo. Delcy Rodríguez no tiene que demostrarle que ella es leal. Quienes la acusan de traidora, o a ella, a Diosdado, a Jorge, al general Padrino, que ahora es ministro de Agricultura, quienes los acusan a ellos son los que tienen que presentar las pruebas. Ellos no, ellos están ahí haciendo su trabajo, arriesgando su vida, dando la cara. Fueron agredidos también el 3 de enero, porque el 3 de enero hubo una operación contra el Estado, no fue solo contra el presidente. Fueron objetivos militares. Fueron objetivos militares. Lo que pasa es que no alcanzaron los gringos todos los objetivos que se plantearon el 3 de enero. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que valide? Y además entonces después viene otra narrativa, ¿no? Porque de la traición pasan a el protectorado. Es una vergüenza, yo lo voy a decir, que líderes, personas que tuvieron cargos, altísimos cargos en este gobierno, aparezcan en las redes sociales diciendo cosas como esta. Es evidente que estamos en un protectorado. Presenta las pruebas, chicos. Si tú eres un líder político serio, no seas irresponsable y no te pongas a la altura de estos tuiteros de pacotilla y de estos tipos que por perder privilegio, porque yo creo que detrás de todo esto está un tema de dinero, lo que quieren es plata, honestamente lo digo sin filtro, pero hablando ahora de los que han sido líderes y han tenido cargos, sé responsable y búscate las pruebas. Demuéstrale al país, no basta con que lo digas. Entonces, estamos viviendo una situación donde se crea una narrativa y a través de la manipulación de eso se le quiere hacer creer a la gente algo de la cual se carece absolutamente de pruebas. A mí se me parece esta situación igualita a las actas, ¿no? Exactamente. A las actas. Te acuso de tramposo, pero no voy a la instancia. No fui al TCJ, no, y publiqué 800 actas chimbas en internet y con esas actas chimbas, y además las encerré en un banco en Panamá. Entonces, ya, nosotros ganamos. Bueno, eso irresponsablemente, digo, me preocupa menos los tuiteritos venezolanos o extranjeros importados aquí, y nos merecemos, por haber traído ese poco de vagos y mantenerlos aquí, nos los merecemos en buena medida. Yo creo que hay que hacer una autocrítica de eso, nos los merecemos. Pero eso a mí no me preocupa. Me preocupan los que han tenido cargos, altísimos cargos de Estado. Y deberían hablar con responsabilidad como líderes políticos, y no a partir de chismes de redes sociales, ni avalando una narrativa para dividir al chavismo, para dividir al pueblo venezolano, para desestabilizar y para evitar que Venezuela salga de esta circunstancia terrible, porque es terrible y es dolorosa. Ricardo, claro que es doloroso tener al presidente secuestrado, y todos estamos dolidos. Ellos no están más dolidos que yo, ni están más dolidos que los venezolanos. Todos hubiésemos querido que no pasara. Y lo bárbaro es que yo, por ejemplo, en mi programa, pues no voy a hablar de mí aquí, imagínate, claro. Pero la gente que se la ha sudado en la calle, me explico, que ha estado en la candela metido. Así es. Simplemente sigue peleando. ¿Me Así entiendes? Es decir, con la lágrima rodando y con el otro tapándote y luchando y bregando. Pero es que mira, basta solo decir una cosa. ¿Nosotros somos hoy un país normal? Claro que no somos un país normal, porque un país que tiene su presidente secuestrado no puede ser un país normal. Así es. Y un país con 1000 sanciones no puede ser un país normal. Y un país con más de 1088 medidas coercitivas, por más que tenga una licencia. Ahora, que no vamos a negar que las licencias nos ayudan. Bueno, entonces bienvenida. Claro. Pero nosotros seguimos luchando, y por eso el llamado de la peregrinación de este gran movimiento nacional que continúa es por exigir como país el fin de las sanciones. Entonces, para ir a una normalización política, lo que hablan de normalizar las elecciones, resolvamos los problemas estructurales fundamentales, los problemas políticos, un juicio ilegal, un secuestro y el tema económico. ¿Eso se soluciona? Hablemos de lo demás, porque aquí no hay ningún punto cerrado, hermano. Aquí nadie ha dicho que hay un punto que no se va a tocar. No, todos los puntos se pueden tocar, pero hay unas prioridades, que es el bienestar del pueblo de Venezuela, la paz, la vida, porque mataron más de 100 personas en 4 horas, el 3 de enero. ¿A qué querían? ¿Que se sacrificara al pueblo venezolano? Qué chévere es hablar de las redes sociales. No, había que salir a las calles. Qué chévere, desde España, desde Buenos Aires, desde el apartamento de tu casa. Qué chévere mandar al pueblo venezolano a salir a las calles. La principal responsabilidad de un Estado es preservar la vida de sus ciudadanos. Es preservar la vida de sus ciudadanos. Si no, no es un Estado. Y eso es lo que se ha hecho. Y además de los mensajes que ha mandado el presidente Nicolás Maduro a través de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que es su hijo, salvo que ahora le creamos a Michelo y no a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, cuando dice, sí, porque le creemos a unos tipos que no tienen ninguna credibilidad, pero el hijo, ¿quién más preocupado? Que fuente directa, además periodístico. Y el presidente, ¿cuáles son los mensajes que ha mandado? Es correcto lo que estás haciendo, la paz es primero, el bienestar es primero del pueblo venezolano. William, en este sentido,
Y en todo este contexto de redes sociales que, bueno, genera bulos muy rápido, se ha perdido quizá el olfato sobre la fuente, se ha perdido la necesidad de la información, digamos, confirmada por el salseo, ¿no? Por el piquete, por el chisme. ¿Qué recomendación das en ese sentido? A la gente, digamos, que prende el teléfono y que en las noches escucha todo esto, que a mi criterio, si lo voy a decir por la calle del medio, me parece un circo lo que hay en TikTok. Así Tanto es. de un lado como del otro, la gente tirando matrices, informaciones y cosas sin supuestos confirmar. expertos. Entonces, sin saber sí, nada. claro, o sea, ahora son expertos en hantavirus, el mismo que era experto en bombardeo y antes era experto en y el que sabía todo lo que pasó en Fuerte Tiuna, exactamente. Claro, Mira, bueno, mi recomendación como ciudadano y como padre también, yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de regular las redes sociales. El esfuerzo empieza en uno. Siempre se quiere, el Estado tiene que regular. Sí, el Estado tiene que regular, pero mire, hermano, si usted se pasa 9 horas pegado a un teléfono, es su responsabilidad. No me venga con vainas, es decir, que es el Estado. Que con una ley se... ¿Tú te imaginas lo ridículo que fuera una ley de 2 horas y media nada más? O sea, te van a reír en la cara los jóvenes. Van a decir, eso es el equivalente, por ejemplo, la caña la venden pues en la licorería. Si usted va a estar bebiendo todos los días, eso es responsabilidad suya. Pero bueno, se pasó 1 hora. Bueno, está bien, a lo mejor hay que cuidar los horarios, claro, mejor, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede decir. Ahora, hay una responsabilidad de Estado también, porque hay un problema de Estado. Mira, tenemos la alta tasa, en la historia de la humanidad, este es el momento de más alta tasa de suicidios en los jóvenes. Por soledad. Porque estamos acostumbrando a los jóvenes que si no tiene like, claro, es rechazado socialmente. Y se suicidan. Estamos perdiendo la capacidad de leer y de entender, porque entonces ahora todo es la IA. ¿No? Todo es la IA. O sea, yo no... Grok, dime cómo estamos en mi casa. Mi mujer me quiere, dime, Grok. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿Qué clase de imbecilidad estamos diciendo todos los días en las redes sociales? ¿Ves? Nos quita la responsabilidad de ciudadanos, de aprender, de estudiar, de regular nuestra familia, nuestros hijos, y se la echamos a cualquiera, ¿no? Y nos quita el derecho a estar informados. Así es. Y en el caso del periodismo, que es lo que tú dices, tenemos una tarea de destrucción sistemática de la información, del periodismo. Cualquiera es periodista, cualquiera influencer no sabe nada de nada, pero como tiene 2 millones, parece que alguien que tiene 2 millones que lo siguen es más creíble que alguien que tiene 2.000 pero investiga, claro, y trabaja y tiene años investigando. No, ese no sirve. Sirve es el que tiene 1 millón de likes o 500.000 likes. Entonces, es un problema del mundo, por cierto, no es nuestro, ¿no? Problema de la humanidad. William, nos quedan 2 minutos. Observatorio antibloqueo, ¿cómo es la cosa allí? ¿Sigue activo? No, por supuesto. Están metiéndole a los diplomados. Conozco un montón de profesores y profesoras allí. Sí, estamos haciendo nuestra 6ª cohorte. Este es el único diplomado en medidas coercitivas que existe en el mundo. Lo tengo que decir ahí. Lo creamos hace 2 o 3 años. Se han graduado casi 400 personas. Hoy hay 135 personas cursando la 6ª cohorte. Tenemos un grupo de profesionales de altísimo nivel en comunicación, análisis jurídico, economía, impacto sobre el ambiente, impacto en la geopolítica, etcétera. Y bueno, ahorita está en desarrollo en cooperación con la Universidad Bolivariana y la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Yo sí te digo en el último minuto que me queda, así que bueno, ya lanzaremos la 7ª cohorte, invitaremos porque esta ya arrancó. Mira, yo quisiera, vamos a decirlo de esta forma sin filtro, pues, yo quisiera en algunos de estos meses siguientes, ojalá que no sean años, pero que meses, quedarme sin trabajo. Porque si levantan todas las sanciones, ya no necesitamos un viceministerio de política antibloqueo. Lo que hay que eliminar es el bloqueo. Entonces, ojalá yo pueda ser un desempleado feliz porque hayan eliminado el bloqueo de Venezuela y no haya necesidad de un observatorio ni de un viceministerio. Sí, como decían los mayameros, ¿no? Y los estadounidenses, que ese Fidel con sus excusas del bloqueo y del bloqueo, bueno, quiten las excusas, pues quiten las sanciones, quiten el bloqueo. Y se acaba la excusa. Muchas gracias, William, de verdad. Gracias, muchos Ricardo. años esperando esta entrevista, este compartir, y agradecido con el equipo de la agencia BN que lo hace y felicitaciones posible. a la agencia BN por este trabajo que están haciendo tan bueno. Este espacio, hermano, está abierto para ti, para el observatorio y para quienes deseen, bueno, participar acá. Así que bueno, agradecido como siempre. 3er episodio de Sin Filtro con el viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio de Finanzas. Reitero, William Castillo. Ya en una próxima edición hablaremos de si vuelve Teleforo por ahí. ¿Quién quita? ¿Quién quita, verdad? Esto fue Sin Filtro con Ricardo González. Como siempre les digo, los quiero mucho. Chao.